Bueno, buenos días, mi nombre es Joel Ponce Olivas. Hoy les voy a hablar de una petición que se realizó para la legalización de la marihuana. Esta petición se rechazó, es por eso que se solicitó un amparo. Es fundada la causa de improcedencia como se desprende en los antecedentes narrados de los quejosos. Reclamaron los artículos 234, 235, el último párrafo, 236, 237 y el 245 la fracción primera, 241 y el último párrafo, 248 y el 368 y el 479 de la Ley General de Salud como actos destacados con motivo de su primer acto de aplicación sin atribuirle a este vicios propios. Luego, pues estas normas sí afectan a los intereses jurídicos de los quejosos, puesto que constituyen el obstáculo jurídico que les impide obtener pues la autorización que solicitaron para hacer el uso privado, lúdico o recreativo de la cannabis sativa, es decir, de la marihuana, para ejercer un aspecto de su derecho al libre desarrollo de la personalidad tutelado constitucionalmente. Esto al margen de si hubo o no violación al procedimiento legislativo, puesto este no es el acto reclamado, sino el motivo por el que los quejosos estiman si sus estiman que sus derechos fueron violados. Siendo así, pues ahora bien, como se expuso en los relatos anteriores de los conceptos de violación, pues los quejosos que plantearon su demanda de amparo en la constitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud, al considerar que los mismos establecen una política prohibicionista respecto al consumo individual de la marihuana, misma que limita indebidamente, entre otros, los derechos fundamentales a la identidad personal, la propia imagen y el libre desarrollo de la personalidad y su autodeterminación de todo, bueno, pues en todo en relación con el principio de la dignidad humana. Sí, pues también cabe mencionar que existe un marco regulatorio sobre todo el control de los estupefacientes y psicotrópicos en la Ley General de Salud. Como se desprende de los antecedentes, del oficio reclamado por el quejoso pues fue emitido en febrero del 2016 en consecuencia del marco regulatorio que se analizará en este apartado. Es vigente en esa fecha por ser la legislación que rigió la actuación de COFEPRIS al deshacer la solicitud concurrente. Siendo así, efectivamente, de conformidad con los artículos 235 y 247, como el artículo 44 del Reglamento de Insumos para la Salud, cualquier persona que pretenda sembrar, cultivar, elaborar, preparar, acondicionar o adquirir, poseer, comercializar, transportar, prescribir médicamente y suministrar, emplear, usar, en general realizar cualquier acto relacionado con las sustancias que acabo de mencionar en los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud o con cualquier producto que lo contenga. Deberá contar con una autorización especial que ésta la debe de, de dar la Secretaría de Salud y solamente podrá realizarse en dichas acciones si las mismas tienen pues fines médicos. También pues se deben de realizar unos análisis de la dicha incidencia de la medida legislativa impugnada en el contenido de la prima facie de libre desarrollo de la personalidad. Esto pues la moderna teoría de los derechos fundamentales traza una distinción indispensable para
entender la forma en que los tribunales constitucionales suelen hacer el control de la constitucionalidad de las normas infraestructurales, infraestructurales a través de los principios de proporcionalidad, el alcance del derecho fundamental y la extensión de su protección. De acuerdo con esta distinción, el examen de la constitucionalidad da una medida legislativa y debe realizarse a través de un análisis en unas dos etapas. Pues en este caso, el orden de ideas del bien más genérico que se requiere para garantizar la autonomía de las personas, pues es precisamente la libertad de realizar cualquier conducta que perjudique a terceros. En este sentido, la Constitución de los tratados internacionales pues reconoce un catálogo de derechos de libertades que se traducen en permisos para realizar determinadas acciones que se estiman valiosas para la autonomía pues de las personas como por ejemplo expresar su opinión, moverse sin impedimentos, asociarse, adoptarse a una religión o a un tipo de creencias, elegir una profesión o trabajo, etcétera. Eh, Al tiempo que también compartan límites negativos dirigidos a los poderes públicos y a terceros. Toda vez que imponen prohibiciones eh, de intervenir o obstaculizar las acciones permitidas por el derecho fundamental en cuestión pues en cuestión de, de este, de este problema. Ahora bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a una área residual de de libertad, perdón, que no se encuentra pues cubierta por las autoridades de libertades públicas, como explicó el Tribunal Constitucional alemán en el caso del FES. Estos derechos fundamentales protegen la libertad de actuación humana en ciertos espacios vitales que de acuerdo con la experiencia eh, histórica son más susceptibles de ser afectados por el poder público. Sin embargo, cuando un determinado espacio vital es intervenido a través de una medida estatal y no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad pues específico, las personas pueden invocar la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De esta manera, este derecho puede entrar en juego siempre que una acción no se encuentre tutelada por de un derecho de libertad pues específico. Eh, Siendo así, de esta manera mm, existe también una etapa de idoneidad de la medida, que es en esta etapa, pues es el escrutinio que debe analizarse si la medida impugnada es un medio adecuado para alcanzar los fines perseguidos por el legislador. En este sentido, el examen de idoneidad presume de la existencia de una relación empírica entre la intervención del derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficientes que la medida contribuya en algún modo y en algún grado de lograr el propósito que busca el legislador. Así la idoneidad de medida pues, legislativa debe mostrarse a partir de los conocimientos científicos y convicciones sociales generalmente aceptadas. Eh, de esta misma manera, pues hay un, otra, otra de las etapas de las afectaciones a la salud. En términos generales, pues los estudios coinciden en que a partir de las evidencias que existen actualmente, el consumo de la marihuana en personas adultas no supone un riesgo importante para la salud, salvo en casos de que se utilice de forma crónica y excesiva. En relación con los efectos que causa la marihuana en la salud, las personas, la literatura crónica científica distingue las alternancias o alteraciones temporales de las crónicas. Así, mientras las primeras tienen
lugar únicamente mientras dura la intoxicación en el cuerpo. Las segundas persisten aun cuando el consumidor no se encuentre este, intoxicado. Eh, Hay otra pequeña etapa que es la propensión al utilizar drogas. Eh, bueno, esto tiende a que muchas personas dicen que si se legaliza la marihuana, pues que con el paso del tiempo las personas van a querer adquirir otra droga más fuerte, que ya no sea la marihuana, que la marihuana no los va a satisfacer y buscarán otra marihuana. Otra sustancia un poco más fuerte. En términos generales, pues puede decirse que los estudios disponibles demuestran que la marihuana tiene un nivel de incidencia muy bajo. El consumo de otras drogas más riesgosas, con todo es cierto que se han identificado asociaciones entre el consumo de marihuana y el consumo de otras drogas más intensas, como la heroína, la cocaína. En esta línea, algunos estudios han tenido que explicar estas correlaciones desde una perspectiva farmacológica, argumentando que los efectos químicos de la marihuana proporcionan el consumo posterior a otros narcóticos. No obstante, esta postura ha sido contrastada con diversas explicaciones sociales y contextuales que tienden el fenómeno a partir de los acondicionamientos culturales biológicos del propio consumidor. Así puede decirse que estas aproximaciones al problema que se sustenta esencialmente en la hipótesis de que exista una pluralidad de razones ajenas a la propia marihuana para el consumo de otras drogas, tiene mayor soporte empírico. eh, Empírico en este sentido, algunos estudios eh, descartan por completo que el consumo de marihuana provoque el uso eh, de otras drogas. Al respecto, señalan que la marihuana más bien podría ser solo una variable que haya que analizar junto con otros factores de riesgo de riesgos sociales, psicológicos, fisiológicos, entre otros. Eh, de esta misma manera, pues puede decirse que los reportes coinciden en que la marihuana tiene un muy bajo grado de incidencia en el consumo de drogas más riesgosas. En todo caso, aparece ser, parece ser que el consumo de drogas subsecuentes es resultado de diversos factores actuando de manera conjunta, pero no el del consumo de la marihuana. Asimismo, entre, entre otras cosas, pues es lo que se decía de la marihuana que al momento de consumirla, pues las personas buscarían otra droga. Y como acabamos de ver aquí, pues es muy bajo el riesgo de que esta problemática suceda. Eh, También se menciona, pues hacen mención de que eh, el momento de estar drogado, pues te puede inducir a causar delitos, lo que es la inducción a la comisión de otros delitos. Eh, en relación a esta asociación, la evidencia es altamente especulativa. En efecto, diversos estudios han concluido que el consumo de marihuana no es un factor determinante en la comisión de crímenes. Por un lado, la correlación es estadísticamente muy pequeña para considerarla significativamente. Por otro lado, se señala que la comisión de delitos en el consumo de la marihuana pueden tener origen en las mismas causas sociales. Aunque la tasa de consumo de marihuana es mayor entre las personas que han delinquido que entre las que no, ello probablemente se deba a que la comisión del delito y el consumo de la marihuana tienen como origen las mismas causas sociales. Y por lo demás, pues es evidente que si algún consumidor o algunos consumidores enfrentan cargos penales, es precisamente porque el consumo de la marihuana también está, pues, penalizado. Eh,
De esta misma manera, pues existen, se podría aprobar esta solicitud con algunas regulaciones, porque existen regulaciones de sustancias similares a las de la marihuana y estas sí están permitidas, eh, como como se mostró al realizar el examen de idoneidad. En la medida de la marihuana produce efectos diversos a la de la salud, similar por su intensidad a los que ocasiona el tabaco, por decir, el alcohol, aunque muy distintos a los que producen otros estupefacientes y psicotrópicos. La marihuana produce los mismos problemas respiratorios que cualquier otra sustancia fumada, resulta dañina, que otras sustancias como el opio y la anfetamina. Y así como estas sustancias, pues existen infinidades de otras sustancias. Por decir, el tabaco es muy malo para los pulmones, el alcohol, y sin embargo no está prohibida su venta, simplemente tiene limitaciones, pero no está restringida absolutamente su venta. Eh, de acuerdo con la Ley General para el Control del Tabaco, se encuentra estrictamente prohibida la venta, a la distribución en suministro de tabaco a menores de edad. La prohibición que se extienda a las instituciones educativas públicas o privadas. Por otro lado, también se prohíbe el consumo del tabaco en los espacios libres 100% de humo de tabaco, por decir, en las escuelas públicas o privadas de educación básica o media superior, lugares con acceso al público y en áreas interiores de trabajos o públicas o privadas. En cambio, la producción o el comercio se sujeta a diversas disposiciones administrativas. Finalmente, solo se permite la publicidad sobre su uso cuando está dirigida a mayores de edad o a través de la revisión para adultos. eh, Correos dentro de los establecimientos de acceso exclusivo para, para adultos. Eh, Pues de la misma manera, del mismo modo, la Ley General de Salud establece prohibiciones para expender, suministrar bebidas alcohólicas o de menores de edad. Como medidas de control de la Secretaría de Salud, establece además los límites de alcohol en la sangre, el aire expirado para conducir automotores, manejar mecanismos, instrumentos y aparatos de sustancias peligrosas. Eh, Todo esto pues lleva una serie de medidas. Eh, hay, hay en otros estados, en otros países que se permite, que ya está legalizada pues la marihuana, como en el estado de Colorado, en Estados Unidos, está permitido el consumo de la marihuana y su comercialización en ciertas condiciones. Por un lado, eh, la permisión del consumo está limitada a mayores de 21 años y solo pueden venderse de 1 onza a cada residente y 1/4 de onza a los que no sean residentes. Por otro lado, la publicidad masiva está prohibida, en particular si se puede alcanzar a menores de edad. Por otro lado, la distribución del producto en tiendas y locales de cultivo están controladas estrictamente por las autoridades encargadas de regular el alcohol y el tabaco, lo que se logra en otros medios con un sistema de expedición de licencias para los cultivos, productos y transportadores en almacenes. Y así de esta misma manera, pues hay algunos otros países que tienen el permiso para el uso de la marihuana. También tenemos el estado de Washington. Eh, Así de la misma manera se podría implementar esta, pues este permiso aquí en el país de México. Eh, claro que existiendo ciertas limitantes, como, como es en los otros estados, que no se venda a mayores de edad, eh, y que no se use en las instalaciones educativas. Eh, pero sería una muy buena, pues una buena fuente para, tanto para las personas que la utilizan para remedios para enfermedades como para fines médicos. Entonces,
como en otros países sí se está permitida, pues en México también debería estar permitido porque existen sustancias, existen como el tabaco, el alcohol, que son dañinos para la salud, y sin embargo se siguen vendiendo, tienen sus restricciones, pero no están prohibidas en lo absoluto. Yo creo que debería pasar lo mismo con, con la marihuana, de que tuviera sus restricciones específicas, pero no que se prohibiera de tal manera esta sustancia. Eh, Debería ser aprobada esta petición que, que se ha realizado. Gracias.